Bienvenido a otra nueva receta y gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice estas súper y deliciosas habichuelas con dulce. Así que no te muevas de este video y empecemos con el paso a paso para hacer estas súper y deliciosas habichuelas con dulces. Antes de mostrarte los demás ingredientes, lo que voy a hacer aquí es que voy dejando remojar mis habichuelas el día anterior para entonces luego ponerla a hervir. Así que ahora te muestro los demás ingredientes. Pues ahora te voy a mostrar los demás ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas ricas habichuelas con dulce. Estaré utilizando leche evaporada, como tú puedes ver aquí. Es también que voy a utilizar leche de coco. Siempre recordarte que verifique la caja de información, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes. Estaré utilizando aquí canela, un poco de sal. Estaré utilizando esta leche condensada. Esto es opcional si tú quieres agregarla, pero si la agregas te dará un sabor exquisito. Un poco de vainilla. Estaré utilizando aquí un poco de batata. Tengo aquí pasa, tengo aquí azúcar que también estoy utilizando. Estaré utilizando estas ricas deliciosas galletas que no pueden faltar. Un poco de casabe y demás. Así que siempre recordarte que verifique la caja de información, que ahí te dejo detalladamente estos y todos los ingredientes de cada receta. Así que vamos al próximo paso. Pues ya aquí tengo mis habichuelas, todavía están calientes, así que mucho cuidado en este paso si la vas a hacer de esta manera que yo la hago o que la hice. Así que siempre recordarte que en este punto vamos a hacer entonces que vamos a licuar mis habichuelas. Como están todavía calientes, yo voy a retirar esta parte de la licuadora para prevenir de que me vaya a quemar y que se concentre ese caliente en la licuadora. Así que mucho cuidado si la haces así de esta forma en ese momento, si no la dejas enfriar y va licuándola poco a poco tus habichuelas. Siempre recordarte que aquí la cantidad de agua va a depender mucho de la cantidad de habichuelas que tú estás haciendo. Así que más o menos 2 por 1 fui colocando aquí mis habichuelas para licuarla. Aquí es importante que no deje tanta cantidad de agua, pero sí lo necesario. Así que más o menos ahí tú puedes ver, vamos a ir licuando poco a poco con mucho cuidado. Recordarte que retire la otra tapita de encima de la licuadora para prevenir que se concentre el calor y me vaya a quemar. Así que vamos a seguir aquí licuando nuestras habichuelas. Y ya que tengo listas mis habichuelas, así como te digo, aquí la voy a colar. Recordarte que todavía estoy trabajando con las habichuelas calientes. Si la puedes dejar enfriar, con mucha precaución haz este paso. Yo voy a utilizar este colador o este sedazo, como tú lo conozcas, en forma de aluminio para que no se me vaya a derretir, porque recuerda que las habichuelas están calientes. Así que vamos a ir colando todas nuestras habichuelas. Mira qué lindas se ven todas estas habichuelas. Así que te digo, en este paso, si tú ves que te han quedado demasiada espesa, que tú consideres que con la cantidad de leche todavía te va a quedar muy espesa, entonces lo que hace es que le colocaría un poquito de agua, pero te recomiendo que la hagas así poco a poco para que más o menos vaya viendo cómo te van quedando tus ricas habichuelas. Pues ya aquí tengo listas mis habichuelas. Mira cómo han quedado, lo cremosa que se ven, y yo creo que está bien así, de este espesor, de la cantidad de agua con lo que herví las habichuelas. Así que en este punto lo que vamos a hacer aquí ahora es que vamos a sazonar, podríamos decirle, nuestra deliciosas habichuelas antes de llevarla al fuego. Así que poco a poco vamos a ir agregando nuestra canela, vamos a agregar nuestra vainilla. Y como te dije, yo estaré agregando esta leche condensada. Si tú no la quieres agregarlo, entonces lo que haría es colocar un poquito más de azúcar, pero esto le da un rico sabor a estas habichuelas, así que te recomiendo que lo trates si no la has utilizado, esta rica y deliciosa leche condensada. Así que vamos a colocar nuestra leche condensada y vamos a ir moviendo un poquito para que todos los ingredientes se vayan mezclando y vaya tomando sabor estas ricas y deliciosas habichuelas. Así que siempre recordarte en este punto, mientras voy moviendo, que siempre trato de compartir la forma en que yo lo hago, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que lo que voy a agregar ahora es mi leche condensada. Después que la he agregado, ahora voy a agregar entonces la leche Carnation. En este punto yo voy a agregar 3 latas de leche Carnation. Como te digo, si tú ves que están quedando muy aguadas tus habichuelas o muy espesas, entonces agregaría más o quitaría la cantidad de leche que tú tengas, que vayas a agregar de acuerdo a la cantidad
cantidad de habichuelas. Así que yo te dejo siempre detalladamente en la descripción para que tú veas las cantidades que yo utilicé y así te puedan quedar ricas y deliciosas tus ricas habichuelas con dulce. Así que después que he agregado mi leche condensada y mi leche Carnation, ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar mi leche de coco. En este punto me gusta siempre colar la leche de coco para que no me queden residuos de la leche o de la grasa que tiene la leche de coco. Así que lo que procedo a hacer aquí es colar un poquito mi leche de coco. Como tú puedes ver ahí, queda un poco de residuo y así mis ricas habichuelas van a quedar limpias y bien sabrosas. Así que vamos a continuar moviendo constantemente. Ya tú puedes ver que tiene bastante leche y ha quedado sumamente bien, así que vamos a empezar a colocar entonces los demás ingredientes que me faltan. En este punto voy a agregar otra vez, como te digo, la cantidad de leche de acuerdo a la cantidad de espesor que tú veas que te van quedando sus habichuelas. En este punto yo utilicé 3 latas de leche Carnation. Aquí te voy a recomendar que la sal y el azúcar la vayas agregando en paso a paso. En este punto ya tuve la cantidad que yo utilicé de sal y la cantidad de azúcar, así que lo vamos a dividir en 2 pasos. Aquí al principio voy a colocar un poco de sal y la mitad del azúcar para ir moviendo y viendo el sabor que va a ir tomando mis habichuelas, porque no quiero agregar de más el azúcar y la sal, que son 2 ingredientes que te van a dar un toque excelente a tus ricas habichuelas. Así que movemos constantemente y ya esto está listo para llevar al fuego. Así que vamos a prender la estufa y a colocarla en el fuego. Pues ya vamos a colocar en el fuego. Aquí te voy a recomendar mucho ojo y pendiente a tus habichuelas a fuego medio bajo, podemos decir, hasta que tú veas que vaya hirviendo y moviendo constantemente. No dejes de mover para que no se te vaya a pegar en el fondo y te tome un mal sabor tus ricas habichuelas. Así que mantenemos ahí constante. No te puedes desesperar, sigue moviendo hasta que estén casi listas tus ricas habichuelas. Y mientras mis habichuelas van cocinando, yo quise aquí poner aparte mis batatas. ¿Por qué la hago aparte? Porque a veces salen malas, salen amargas y no quiero que me dañe mi habichuela. Por eso siempre trato de hervirla aparte, porque así puedo controlar mucho más fácil. Coloco un poco de sal y vamos a dejar entonces aquí hirviendo nuestras deliciosas batatas. Así que mucho cuidado, porque si la colocas en tus habichuelas y salen malas, te pueden dañar. Así que la dejamos hirviendo nuestras patatas y ya tú puedes ver aquí que ya va hirviendo muy bien mis habichuelas. No he dejado de mover a fuego medio ahí. Ya en este punto que ya tú hayas probado tus habichuelas, voy a agregar el resto de azúcar que me queda y una pizca de sal. Por eso te digo, voy haciéndolo paso a paso para que vaya viendo el sabor que van tomando tus habichuelas en el transcurso de que vayan hirviendo. Así que también en este punto ya mi batata está lista y lo que voy a hacer aquí es que voy a agregar también en porciones, porque si agrego toda la batata en este punto y continúo moviendo mis habichuelas para que no se me vayan a pegar en el fondo, no voy a llegar a tener nada de batata al final porque se van a ir desbaratando. Así que coloco la mitad, sigo moviendo, ya esto está casi al punto de estar, así que voy moviendo y ahora te muestro cómo van quedando estas ricas y deliciosas habichuelas aquí a fuego medio, bien pendiente y moviendo constantemente tus deliciosas habichuelas. Pues ya mis habichuelas están perfectas, así que ya están. Así que en este punto lo que voy a hacer es que voy a agregar el resto de la batata que tenía. Voy a agregar también conjuntamente mi pasa. Voy a mover un poquito más y voy a dejar ahí hasta que esto tome rico sabor de la batata que me restó y la pasa. Así que ya esto está listo y vamos a retirar de fuego y ahora te muestro el resultado final de estas ricas habichuelas. Pues ahora te muestro, todavía mis habichuelas están un poquito calientes, pero no tan calientes, así que vamos a empezar a servir estas ricas y deliciosas habichuelas con dulce. Te recomiendo que si quieres probar la consistencia de tus habichuelas, retiras un poco, deja que se enfríe y entonces si no quieres esa consistencia, la dejaré un poquito más de tiempo en la estufa. Aquí yo voy a agregar mi casabe y mi galletita. A mí no me gusta agregarla en la habichuela. Muchas personas prefieren agregarla todas en la habichuela y luego
mejor servirla. A mí no me gusta de esa forma. Lo que me gusta hacer aquí es servirla individual, mis habichuelas. Ya tú puedes ver aquí cómo han quedado. Esto tiene un olor y el sabor que ha quedado estas ricas habichuelas, que tú vas a ver que si haces esta receta paso a paso y poco a poco con mucha paciencia, yo sé que te van a quedar súper deliciosas estas ricas habichuelas con dulce. Así que como te digo, me gusta hacerlo así, servirla de esta manera. Le agrego aquí mis galletitas, le pongo el casabe y lo sirvo de esta manera. Si a ti te gusta servirlo todo junto y dejarlo así con la galleta y la habichuela y servirla a cada quien, es independiente a tu gusto como tú quieras servirla. Me gusta servirla así porque considero que con el casabe, las galletitas, si tú la pones todo junto, se te va a poner un poquito más la consistencia. Así que esto está listo para servir. Así que yo voy a servir 2 porciones de estas ricas habichuelas. Y mientras voy sirviendo mi habichuela, recordarte que trato de compartir la forma en que yo la hago. Así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Si no te has suscrito, te vas a perder de todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal con mucho amor y cariño. Así que muchísimas gracias por tu apoyo, por darnos seguimiento, por tu comentario. Déjanos siempre ahí un comentario debajo qué sugerencia nos da, qué receta quiere ver en el canal y con mucho gusto estaremos compartiendo cada una de estas recetas. Así que mira, pongo mi galletita, pongo mi casabe y lo mejor de todo, para disfrutar estas ricas habichuelas es al otro día. Así que siempre cómete un vasito ahora y un vasito el próximo día, bien fría de la nevera. Así que nada, espero que te haya gustado esta receta. No olvides suscribirte, compartir el video y nos veremos en otro próximo video, en otra próxima receta. Así que no te pierdas y nos veremos en la próxima. Bye, rica. Estas habichuelas están para comérsela toda. Bye, hasta la próxima. Rico.